Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista organizada por el Centro de Desarrollo Espiritual de la Universidad Internacional del Talento, CESUMA. Hoy tenemos el orgullo y el placer de entrevistar a Gemma Romero. Hola, Gemma. Hola, Francis, ¿qué tal? Muchas gracias por tu disponibilidad y tu generosidad para compartir esta pequeña entrevista con nosotros y con todas las personas que te están ahora mismo viendo. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias, Gemma. Gemma Romero es de Zafra, de Badajoz, de Extremadura, una comunidad autónoma al suroeste de España. Ella lleva en Salamanca muchos años, 33 años, nada de más significativa. Sí. Gemma, los años que llevas en Salamanca. Gemma es consagrada, es miembro activo, docente de vida del Ministerio de Movimiento Eclesial Parecía Apostólica. Uh-huh. Ella es psicóloga de profesión, llevas también muchos años, cerca ya de 26 años, trabajando en Cáritas Diocesana de Salamanca, y acabas además de incorporarte en un proyecto apasionante, que es un proyecto de una nueva realidad, que además creo que está ahora mismo muy en boga y muy en boca de toda la comunidad, tanto científica como la comunidad y la más media, que es la salud mental, que es el proyecto Ranquines. Uh-huh. Quería comenzar, Gemma, preguntándote por este proyecto que seguro que es apasionante, que nos cuentes cuáles son los retos y en qué momento está el proyecto. Bueno, pues el proyecto Ranquines es un proyecto que nace precisamente de la Asamblea Diocesana de hace unos años y nace con la inquietud principal de dar respuesta a una realidad tan difícil y tan dura como es la salud mental, ¿no? Se hace un estudio y se descubre que hay muy pocos recursos para este tipo de realidad, y entonces desde la Asamblea Diocesana se propone crear un proyecto que es intercongregacional, es decir, que en ese proyecto están implicadas varias congregaciones religiosas, alguna parroquia y Cáritas Diocesana, ¿no? Y la propia diócesis de Salamanca. Y lo que pretende el proyecto Ranquines principalmente pues es atender esa realidad de las personas que tienen problemas de salud mental, pero además están en situación de exclusión social y aislamiento, ¿no? O sea, no solamente es alguien que sufre ese tipo de problemas, sino que además es gente que vive situaciones de calle, adicciones, gente pues muy vulnerable, ¿no? Y bueno, es un centro de día principalmente, ¿no? Que lo que se pretende es dar una atención integral a estas personas y que mejoren, pues su calidad de vida, ¿no? Y sobre todo algo muy importante es romper el estigma social que tiene el tema de la salud mental, ¿no? Y nada, para mí es un regalazo estar aquí. Llevo 7 meses y ya es como si estuviera toda la vida, pero muy contenta de estar en este proyecto. ¿Forman parte voluntarios, entiendo? ¿También colaboradores de diferentes tipos? ¿Trabajadores? Sí, hay 5 trabajadores. O sea, somos 3 psicólogos y 2 educadores sociales. Y luego hay muchos colaboradores, muchos voluntarios. Sí, gente que colabora de diferentes maneras. ¿Acuden personas de todas las edades, a una edad específica? No, de todas las edades, mayores de 18 años, eso sí. De todas las edades, sí. Pues muchísimo ánimo con esa iniciativa tan bonita, que seguro que dará mucho que hablar. Gracias, sí. Y como sabes, Gemma, desde el Centro de Desarrollo Espiritual de la Universidad Internacional del Talento, de CESUMA, vamos a poner en marcha un portal que tiene como función principal pues el dinamizar y el avivar lo que es la dimensión apostólica de la fe, esa llamada del Papa, de dinamizarnos como apóstoles. Por eso sí me gustaría preguntarte, en estas lógicas de la conciencia apostólica, esas 3 lógicas que venimos llamando la lógica del don, de la actividad y de la misión, quería preguntarte por cada una de ellas y a partir de ahí que pudieras hablar también de tu experiencia personal. Se trata fundamentalmente de cómo tú encarnas y has vivido pues estas lógicas. La primera lógica, Gemma, es la lógica del don, ese don de la fe, que se acoge, que seguro que lo mamaste y lo recibiste en un momento dado en tu vida. ¿Cómo fue ese don? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la fe? ¿Dónde nace? Bueno, pues mi primer encuentro me costaría mucho decir cuál fue, porque yo creo que realmente el don lo recibí estando en la barriga de mi madre. O sea, yo no podría decir un momento concreto en el que empezara, ¿no? O me diera cuenta de ese encuentro así. Pero yo resaltar principalmente, yo nací en una familia cristiana, religiosa, ¿no? Pero de una fe muy sencilla, ¿no? Pero algo que ellos, por ejemplo, me enseñaron quizás es, pues, a ese Dios que es don, ¿no? Yo diría que ellos me transmitieron un Dios muy cercano, ¿no? Y crearon en mí una inquietud, como siempre, de búsqueda, ¿no? Y de estar inquieta y preguntar, ¿no? Yo en mi infancia siempre la recuerdo preguntando mucho, ¿no? De
bueno, ¿y qué significa que yo me encuentre con Dios, ¿no? ¿Cómo es ese Dios? ¿Y cómo me va a hablar? ¿Y cómo? Te preguntas desde muy pequeña, ¿no? En esa muy línea. inquieta. Sí. Entonces, eso fue algo que ellos crearon, ¿no? Y luego, hombre, en mi época, pues de joven, ¿no? Y adolescente, también recuerdo mucho, pues, a mis primeros catequistas, ¿no? Bueno, mi primera catequista de comunión fue mi madre. Ella fue, bueno. Sí, que también me marcó mucho, ¿no? Pero luego los catequistas míos de confirmación eran un matrimonio y también me transmitieron, de alguna manera, pues ese Dios que se hace vida en el propio hogar, ¿no? Y que es iglesia doméstica, desde una familia, desde una pareja, y me ayudaron mucho a vivir por los momentos también más difíciles de la adolescencia, en los que uno se plantea también muchas cosas de proyecto vital, ¿no? Y luego diría que el momento así como más importante, ¿no? De que marcó ese encuentro con Dios, ¿no? O ese vivir la fe también como don, fue cuando llegué a Salamanca, que me encontré con la pastoral universitaria, yo buscando una Eucaristía, pues me encontré con la pastoral universitaria y allí pues me encontré con 3 sacerdotes que marcaron mi vida, ¿no? Y que me enseñaron principalmente me hablaron mucho de ese Dios cercano, sencillo y que tiene un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que se conoce en el día a día, ¿no? Y que se va descubriendo en la propia vida. Yo siempre algo que resaltaré de esa etapa es cómo ellos, estos 3 sacerdotes, me enseñaron a vivir la fe también como una responsabilidad. O sea, ellos confiaron en mí y delegaron en mí ciertas responsabilidades, pues de acompañar grupos, de acompañar jóvenes, que eso como que me hizo a mí tomar conciencia de que yo tenía que dar una respuesta, ¿no? Entonces, de alguna forma, marcaron mucho ese camino y quizás me enseñaron a responder a ese Dios que yo sentía como un regalo, ¿no? Y que no podía quedarme no podía recibir tanto sin dar, ¿no? En esa etapa universitaria me gustaría hablar también de un acontecimiento que marcó mucho mi vida como apóstol desde lo que es esa dimensión apostólica, que fue la misión 93, que fue un acontecimiento en noviembre del 93 que consistía principalmente en la ciudad de Salamanca, en llevar la fe al mundo universitario, en anunciarlo, desde múltiples formas, ¿no? Culturales, música, charlas, bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Pero quizás lo que a mí más me marcó fue que yo me descubrí apóstol. O sea, yo tenía que estar en mi clase, tenía que subirme a la tarima toda la semana y en una clase de psicología, de cuarto de psicología, donde la mayoría son ateos, los alternativos y tal, yo tenía que hablar de actividades relacionadas con la fe. Pues para mí era como decir, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo, no? Pero sí me sentía como llamada a transmitir eso y a que otros pudieran encontrarse con el Dios con el que yo me había encontrado, ¿no? Y fue una verdadera escuela de aprendizaje y sobre todo de superar también mis propias limitaciones, como era la timidez, ¿no? Y yo algo que recuerdo así mucho era cuando me subía a la tarima y decía, San Pablo, por favor, apóstol de los gentiles, dame las palabras para poder llegar a la gente, ¿no? Y me marcó muchísimo y ahí fue el germen también de descubrir la llamada al carisma de parresía, claro. Uh-huh. Eso sería también la etapa universitaria. Y luego ya, bueno, destacar especialmente los ejercicios espirituales ignacianos, que para mí han sido muy importantes a lo largo de toda mi historia de fe. Para mí San Ignacio es un sabio, conoce muy bien al ser humano, ¿no? Quizás destacar especialmente los del año 98, que fue cuando yo en esos ejercicios me sentí llamada a la consagración, ¿no? A ser laica consagrada dentro del movimiento de parresía, ¿no? Y dedicar toda mi vida y entregarme a Dios desde ahí, ¿no? Porque yo estoy en Ranquines gracias a unos ejercicios espirituales, al poder descubrir también cómo después de un tiempo, pues descubrir ciertos signos, ¿no? Momentos en los que el Señor me ha ido hablando, ¿no? Y he ido descubriendo que mi lugar estaba ahí y me lanzaron, ¿no? Pues a pedir el poder estar. Luego surgió la posibilidad de una plaza que quedó libre y bueno, pues al final accedí a estar ahí, ¿no? Entonces los ejercicios también han marcado mucho. No puedo tampoco, por supuesto, olvidarme de Cáritas, ¿no? O sea, y especialmente una persona, la directora de Cáritas, que lleva muchísimos años, para mí, que ella también es laica consagrada de un instituto secular, pues también me ha marcado mucho pues todo mi recorrido con los pobres, ¿no? En esa opción, que siempre ha estado muy presente. Y algo que recuerdo siempre, mi madre siempre lo decía, y que cuando me preguntaban de pequeña qué quería ser de mayor, yo decía que quería ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo ahora digo, ¿cómo se ha cumplido, no? Entonces, para mí mi historia en Cáritas ha sido encontrarme con una realidad en la que
Jesús se me mostraba cada día, ¿no? Y hacía creíble el Evangelio, ¿no? Eso para mí también... Encarnarlo. Sí, encarnarlo, sí. Ha sido como muy, muy, muy importante, ¿no? En mi historia. Dentro de esto, por ejemplo, y que también tiene que ver algo con Ranquines, pues hay un hecho que a mí me marcó muchísimo, que fue cuando mi madre estaba a punto de morirse, pues en mi casa estuvieron a visitarme los Ranquines, los del centro Ranquines, que venían de vacaciones y entraron a verme, ¿no? Entonces, para mí eso, que los pobres fueran los que acogían mi momento más difícil, ha sido un antes y un después también en esta historia de cómo el Señor pues se hacía presente, me abrazaba en los pobres, ¿no? Sí, ha sido como muy... Por ellos, sí. Ha sido como muy significativo, ¿no? Si tuviéramos que destacar algún momento fundante, porque ha destacado varios, ¿en qué momento eres consciente de que ese don que se ha cogido de la fe que has mamado de pequeñita en esa familia creyente, donde pues ahí ya estabas respirando la fe, la haces ya más personal? ¿En qué momento te sientes que tu vida cambia y marca un antes y un después como una fe ya personalizada? No tanto anclada en la tradición o en lo mamado de los familiares, sino ya la haces personalizada. ¿Hay un momento concreto que te marca? Sí, yo creo que el momento en el que a mí se me ofrece hacer discernimiento para entrar en parresía. A partir de ese momento y en los ejercicios espirituales del 98, en los que yo decido, en los que me consagro de alguna manera, para mí son, creo que los dos momentos en los que yo tomo conciencia fuerte de sentirme elegida por Dios, de sentir el don de Dios, ¿no? Y de la fe, y elegida personalmente para una misión concreta, ¿no? Es decir, una responsabilidad concreta. Yo diría que el momento, eso sí, del discernimiento a parresía y esos ejercicios que van muy unidos, ¿no? ¿No podrías contar alguna línea, aunque sea breve, sobre el carisma del movimiento parresía apostólica? Bueno, o lo más que te interpela, ¿no? Pues me interpelan muchas cosas, pero lo que más me movió, ¿no? Me llamó, es precisamente el poder contar a otros la propia vivencia o experiencia de la fe, ¿no? Y sobre todo a la gente que está más lejos, ¿no? Porque mucha gente no ha tenido la oportunidad de que alguien se lo cuente. O sea, mi experiencia era que yo he tenido la suerte y el privilegio de encontrarme con personas que me han hablado de ese Dios, amor, cercano, que tiene una palabra, que tiene un lenguaje que es de la tierra, ¿no? Entonces, para mí, el poder contarlo a la gente que está más alejada, a la gente que no ha tenido esa oportunidad, el hacerle presente de alguna forma a ese Dios que está en la misma persona, ¿no? De parresía podría decir muchas cosas. A mí, desde luego, las convicciones que mueven parresía para mí son fundamentales, ¿no? Que es creer, pues eso, precisamente que el don de la fe, Dios está en toda persona, independientemente de la situación vital que esté, como esté, en el momento en el que esté. Yo estoy llamada a revitalizar eso, o a que nazca eso. Para mí es es lo que me mueve, ¿no? O lo que más me llama, ¿no? Eso, la personalización también, el contacto tú a tú, el estar cerca de la gente, el transmitir, no, o sea, el apóstol no es desde arriba, ¿no? O sea, es de igual a igual. O sea, yo entendí en algún momento que yo no iba a evangelizar a nadie, sino que la propia vida compartida y contrastada, al final, el compartir la vida es lo que al final evangeliza, ¿no? O lo que al final anuncia, ¿no? Entonces, para mí eso, el estar con la gente, con las personas, el tocar a la gente, la realidad de la gente, eso a mí también es una de las cosas que más me llama, ¿no? Y me lanza. Y luego, la empatía, ¿no? Que es lo mismo, el ponerte en el lugar del otro, no solo el ponerte en su lugar, sino el intentar. Hay una frase que me resuena mucho de Pablo, que es el inspirador de parresía, ¿no? De alguna forma, que dijo una vez que la empatía no solo es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Sino que es ponerte en el lugar de Dios en el otro, ¿no? Entonces, para mí eso es como me ha acompañado durante un tiempo eso, ¿no? Y es lo que me lanza, ¿no? Y luego muchas cosas, la misma palabra parresía, ¿no? Que es la valentía, la libertad en el decir, sí. Y comentabas ese momento también importante para ti de la Misión 93, cómo cambió tu vida para siempre, cómo en el año 93, en ese cogollo, lo que fue la misión que comentabas universitaria, se supo conectar con ese estudiante del año 93, hablando su lenguaje. Si ahora vamos al 2022, han pasado ya años. ¿Cuál es el lenguaje
¿qué necesitamos los cristianos? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Dónde radica la audacia, el hilo para conectar y realmente hacer pues atractivo, ¿no? Aquello que confiamos y aquello que hemos recibido gratuitamente como don de la fe? Empecemos por los jóvenes. Sí. Yo, algo que yo también estoy en la pastoral de juvenil de la diócesis, ¿no? Y trabajo con jóvenes. Y el joven de ahora no tiene nada que ver con el joven de la Misión 93, de aquella época. Para empezar, porque muchos de los que veníamos a estudiar a Salamanca veníamos ya muy trabajados en ese tema, ¿no? Muchas familias eran cristianas, eran creyentes. Había una tradición, claro. Eso ahora es muy difícil, ¿no? Entonces, de parroquias, quizás. Claro, es muy difícil. Entonces, ¿cómo despertar en el joven? Y en el no joven, porque al final es lo mismo, yo creo que al final sí. Pues yo creo que la cercanía es lo principal. Y el tiempo. O sea, el dedicar tiempo. Hay que escuchar mucho a la gente. Hay que conocer a las personas. Hay que estar en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Y permanecer. Creo que desde esa cercanía y desde esa confianza, porque no podemos hablar de Dios si no hay confianza entre las dos personas, ¿no? O en un grupo, ¿no? Desde ahí es de donde se puede hablar mínimamente o intentar que la fe pueda ser algo que la persona pueda plantearse o creer, o todo esto que dice el Papa Francisco, ¿no? De iglesia en salida, la gente ya no va a venir a nosotros, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que ir, pero no solo con la bandera, enarbolando la bandera de Jesucristo, ¿no? No eso, no es. O sea, hay que compartir la vida. Y las dudas a veces también. Y que no nos vean como alguien lejano, que no tiene nada que ver el mensaje con el mensajero, porque a veces hay una dicotomía entre esas cosas, ¿no? Sí, entonces, yo creo que el atrevernos a entrar en la vida de las personas. Claro, eso cuesta, porque al final te implica, te cuestiona y te complica la vida. Te implica. Claro. Ya, porque ya uno también tiene suficientes cosas en su vida como para decir, no meterse en la vida de la gente, ¿no? Pero es que el ser apóstol es así. O sea, hay que estar en la vida de la gente. La cercanía, Gemma, cuando lo virtual abunda y cuando los contactos físicos, incluso con una pandemia terrible que hemos pasado, pues se ha suprimido de alguna forma, o el tiempo cuando buscamos la inmediatez a golpe de clic y ya compramos a través de Internet y vivimos a través de Internet y Internet ya forma parte de nuestra vida, el dedicar tiempo y cercanía es complejo y de alguna forma no responde a los patrones quizás del joven actual, que se entiende mejor con ese dispositivo electrónico que dando un paseo. Claro, pero mira, mi experiencia en eso es que los jóvenes es verdad que son de redes sociales y tal, pero cuando hablas con ellos de ese tema, ellos siempre comentan que ellos nunca cuentan nada de su vida más íntima en las redes sociales. O sea, es toda una relación superficial. Pero necesaria. Necesaria, claro, necesaria. Entonces, no es sustitutivo. O sea, quiero decir, hay que apostar por esa cercanía. Pero el tiempo lo ponemos nosotros, no el joven o no joven. O sea, hay que estar abiertos y disponibles al tiempo que las personas también puedan, ¿no? Porque al final la gente necesita de eso, de tener gente cerca. O sea, cuando se producen esos encuentros, esos momentos, luego la gente lo agradece muchísimo. Muchísimo. Porque en realidad hay una necesidad de hablar, de que te escuchen. O sea, yo me he encontrado con personas que han estado hablando más de 2 horas. Solo la persona. Sin hacer casi preguntas. Y a veces hay que buscar, claro, si es una madre de familia, pues habrá que buscar el mejor momento. A lo mejor tiene que ser ahora que pueda la persona que... Claro, por eso se supone una adaptación, ¿no? Necesidad de abrirse, necesidad de compartir. Sí. Y eso a veces entra en conflicto con este mundo inmediato, donde lo digital y la inmediatez, ¿no? Sí, pero que la gente conozca que hay personas que te pueden escuchar, que están ahí. Claro, normalmente en parresía siempre lo que se pretende es crear comunidades en los ámbitos donde estamos, donde nos movemos, en los ámbitos de vida.
Normalmente la gente te conoce, tus compañeros de trabajo te conocen, tú los conoces, buscar los mejores momentos, tus amigos lo mismo, buscar los mejores momentos. Siempre la gente agradece mucho el que estés. Una fe como don, una fe que se personaliza, también es una fe en comunidad. ¿Cuáles son los rasgos de la comunidad que más te atraen? ¿O qué crees, o por qué es tan importante el vivir la fe de forma comunitaria? Yo sin comunidad no me entiendo. No me podría entender. Primero, porque entiendo que la comunidad es un espacio, es un grupo, un lugar, donde, claro, yo me acuerdo, siempre que hablo de la comunidad, me acuerdo mucho de San Pablo, ¿no? Porque San Pablo él era muy escrupuloso, ¿no? Con el tema del pecado, ¿no? Y de que él se sentía frágil y débil y tal. Y claro, yo creo que él crea la comunidad precisamente porque él no llega, ¿no? Por su propia fragilidad. Entonces tiene que contar con otros para que donde él no llega puedan llegar los otros. Yo la entiendo así. O sea, yo me entiendo frágil, me entiendo vulnerable, yo sé dónde están mis fragilidades, dónde están mis limitaciones, porque sí, algo que me ha llevado para ser precisamente y todo el proceso, ¿no? Y toda mi historia con Dios es a conocerme a mí misma mucho, ¿no? Entonces, ahí yo sé dónde está eso. Entonces, donde yo no puedo llegar, pueden llegar los que forman conmigo la comunidad, ¿no? Y no solo creo en la comunidad más cercana de parresía, ¿no? Sino también creo en la Iglesia como comunidad de comunidades, ¿no? Y creo que en el momento en el que estamos actualmente, la Iglesia tiene que las comunidades tienen que abrirse a estar con otras comunidades, porque al final somos la misma comunidad y al final somos 4 gatos, ¿no? Entonces, si no empezamos a trabajar conjuntamente, esto es difícil de continuarlo, ¿no? Entonces, yo creo que aportamos, igual que en una comunidad, un mismo carisma, todos aportan la riqueza de cada persona, de lo que trae y tal. Siendo comunidad de comunidades, cada comunidad aporta, cada carisma aporta y enriquece mucho más, ¿no? Además, una de las cosas también que antes no he hablado de ello y que me parece importante es los inicios de parresía fueron de vida en fraternidad, vivíamos juntos, ¿no? Y esa para mí marcó mi etapa, yo aprendí muchísimas cosas de mí. Como los hechos de los apóstoles. Efectivamente. Si alguien me enseñó y me corrigió, fue allí. Y entonces yo aprendí lo que era bueno de mí y lo que no era tan bueno, ¿no? Comentábamos al comienzo de la entrevista, Gemma, que íbamos a hablar de estas 3 lógicas de la conciencia apostólica. Hemos hablado de la lógica del don. Y sí me gustaría ahora profundizar un poco en la segunda lógica, que es la lógica de la alteridad, la lógica del otro. Esa conciencia que conmueve el corazón, que se abre a todo y a todos para denunciar y transformar la realidad. Imágenes evangélicas maravillosas como el hijo pródigo o el buen samaritano creo que titulan muy bien y definen muy bien esta lógica de la alteridad. Quería preguntarte, con la imagen del buen samaritano, bajo tu punto de vista, Gemma, ¿qué supone ser esa iglesia samaritana a la que nos invita el Papa continuamente en este siglo XXI? Yo creo que la iglesia, para poder ser samaritana, debería de tener en cuenta 3 miradas. Una mirada, primero, a Dios, ¿no? O sea, yo creo que una mirada orante. Creo que es muy importante descubrir los signos por los que Dios nos va hablando en el siglo XXI, en este momento, ¿no? ¿Dónde están esos personas, esos heridos, ¿no? Que hay en el camino? ¿Dónde están esas realidades que necesitan del cuidado, que necesitan del apoyo, de la escucha? Entonces, una mirada a Dios orante para poder descubrir por dónde, ¿no? Por dónde responder y por dónde llegar a aquellos que más sufren, ¿no? Luego, una mirada hacia sí misma, porque creo que la Iglesia tiene que reconocer su propia vulnerabilidad y tiene que encontrarse con su propia fragilidad. Si eso no es así, es muy difícil que sea samaritano. O sea, yo creo que el samaritano, una de las cosas que tenía precisamente era eso. Se le conmueven las entrañas porque él mismo siente sus propias entrañas vulnerables y frágiles, ¿no? Entonces necesita reconocer su propia vulnerabilidad y su propia fragilidad. Y luego, por supuesto, una mirada al otro. O sea, no pasar de largo, ¿no? Como hace el levita sacerdote, sino que ser capaz de mirar y de ver. Porque a veces no somos capaces de ver dónde están las personas, no somos capaces de escucharlas ni de nada, ¿no? Estamos encerrados en nosotros mismos, nuestros problemas como iglesia, y se nos olvida, ¿no? El estar ahí, a pie de calle, y embarrarnos, como decía el Papa, ¿no?
tener el olor a oveja, ¿no? Estar ahí metidos en el... Y hay una cosa que me parece muy importante de la lectura del Samaritano y que siempre a mí me ha ayudado mucho, que es, siempre me he preguntado qué ocurre cuando el Samaritano llega a la posada, deja allí al herido y se va. ¿Cómo es su camino de vuelta, ¿no? Y yo creo que el Samaritano queda transformado por haber ayudado a esta persona en el camino, ¿no? Porque el contacto con la vulnerabilidad, con la pobreza, ¿no? Y con los heridos del camino te transforma y te cambia. Y la Iglesia, si es samaritana, necesita ser transformada, cambiada. Quería preguntarte efectivamente por eso, ¿no? Es decir, el compromiso del samaritano va más allá de la ayuda puntual, ¿no? Es decir, le ayuda, se compromete a volver con el posadero, esa cadena de compromiso, que hoy en día comprometerse es muy complejo, ¿te parece importante? Muy importante, muy importante. Pero para que haya cadenas de compromiso, primero hay que conocer la realidad. O sea, yo creo que conocer la realidad, analizarla, tener una mirada amplia, ¿no? Porque tener la mirada que dice el Papa también de las periferias, ¿no? Si yo aquí me pongo en la Plaza Mayor de Salamanca, ¿yo qué veo? Los portales. Si me voy al barrio San José, que está en la periferia, ¿yo qué veo? Todo Salamanca. O sea, la mirada desde la periferia me parece fundamental y analizar y conocer la realidad. ¿Para qué? Para poder transmitirla y sensibilizar a la sociedad, a la gente con la que estamos, con la que nos movemos, al mundo en general, conociéndola, anunciándola y luego de ahí ser capaz de trabajar en equipo, que me parece fundamental, crear redes de trabajo. Tan difícil trabajar en equipo en la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo de lo social, muy difícil, muy difícil. El intentar contar con el otro, no vender tu libro, no ir a vender tu libro. Las habilidades blandas que llaman ahora. Efectivamente, sino decir, nosotros estamos aquí para trabajar por las personas, para responder a las personas, para estar cerca de los que sufren. Pongamos todo el potencial y no que vengo aquí a vender mi libro y que lo tuyo no es de piso mejor. Entonces, eso, analizar la realidad, sensibilizar, crear redes, me parece muy importante. Y denunciar lo que se pueda denunciar y transformar, claro. El mundo de la comunicación, que hay que abrirse al mundo de la comunicación, y en la iglesia yo creo que cuesta mucho, ¿no? Abrirnos a eso, nos da mucho miedo. Entonces, bueno, yo creo que hay que correr también riesgos, ¿no? Pero para esas cadenas de compromiso, yo creo que analizar y conocer, sensibilizar, trabajar en equipo, crear redes, me parece muy importante. Muy buenas claves, Gemma. La última lógica de esta conciencia apostólica es la lógica de la misión. Somos enviados, ¿no? Para ser prolongación de Jesucristo allí donde vivamos y en nuestros ámbitos de vida. Para aquella persona que nos está escuchando ahora, Gemma, esa persona cristiana que quiere ser mejor apóstol y más apóstol, que quiere dinamizar y que quiere realmente hacer de esa dimensión evangelizadora, bueno, pues una parte muy importante de su vida, ¿qué mensaje queremos transmitirle? ¿Qué mensaje transmitirías tú? ¿Dónde tendría que hacer hincapié para realmente ser mejor apóstol? Mira, yo creo que hay 4 dimensiones que para sí además es como el catecismo, aunque si de eso no vivimos, que fundamentales para alguien, para los aprendices de apóstoles que somos todos al final, ¿no? Que es la dimensión orante, o sea, para mí la actitud orante es fundamental, pero no la oración de quietud, que es importante, también la oración en la vida, en movimiento, o sea, tener una actitud orante, ser capaz de descubrir cómo Dios te va hablando en el día a día, a través del acontecimiento, de las personas, o sea, esa actitud, ¿no? Que te ayuda a descubrir, efectivamente, no pasar por la vida como si nada pasara, ¿no? Esa actitud orante. Por supuesto, el tema de la dimensión formativa, ¿no? O sea, uno para dar razón de su fe necesita formarse, necesita conocer, necesita dar razón desde unas claves, no puede hablar de cualquier manera, ¿no? Entonces, y según en los ámbitos donde uno se mueve, pues también formarse en ellos, ¿no? Si yo estoy con jóvenes, conocer el corazón del joven, que le mueva al joven de hoy, que si estoy en una empresa, pues tendré que saber cómo se mueve la gente que trabaja en la empresa, cómo que viven, qué necesidades tienen, no sé. O sea, un poco la formación también en esa clave, claro, bueno, un poco de formación también que ya, pues bíblica, teológica, de lo más importante, ¿no? Para la dimensión comunitaria, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, el ser capaz de vivir la fe en comunidad, contar con otros, dejarte corregir con otros, alentar por otros, contrastar, eso es fundamental, ¿no? Al final esto es una convocación, no solamente una vocación personalizada, ¿no? Sino una vocación conjunta. Y luego, hombre, esa, la dimensión misionera, que es esa, vivir
en salida, ¿no? Hacia afuera, yo creo que eso te marca mucho. O sea, eso es lo que a veces te hace hacer cosas que en la vida te hubieras imaginado que ibas a hacer. Esa actitud hacia afuera, ¿no? Y desde la mirada de la periferia, que a mí me parece... Es muy del Papa Francisco, además. Muy del Papa Francisco, ¿no? Eso es verdad. Pero a mí me gusta especialmente. Y bueno, hay también, bueno, pues actitudes importantes a cultivar, ¿no? La alegría, la empatía, la inclusión, las entrañas de misericordia de las que estamos hablando. Todo eso, desde esas 4 dimensiones, yo creo que alguien que quiere iniciarse en ser apóstol, ¿no? Y seguir siendo apóstoles, yo creo que son claves fundamentales para poder vivirlo, ¿no? Y además muy pascuales. Sí. Y bueno, y las convicciones de las que hablaba, que al final, de alguna forma, se van adquiriendo con estas 4 dimensiones, ¿no? Entonces, al final son dimensiones que todo cristiano las puede vivir y las tiene que vivir, ¿no? Porque la dimensión apostólica es algo transversal a todo cristiano, no solo de unos cuantos, ¿no? Sino que es que todo cristiano debería ser apóstol, ¿no? Gemma, muchísimas gracias. De verdad, gracias por todas las claves que nos has dado en esta entrevista para ser mejores apóstoles. Gracias porque tu vida y tu testimonio es un regalo para la Iglesia y para todos. Y gracias por tu tiempo y por tu generosidad al estar con nosotros en esta entrevista. Nada, gracias por haberme invitado a estar aquí. Para mí ha sido un regalazo y además que cuando uno cuenta su propio testimonio le ayuda mucho, ¿no? El haberlo recogido, me ayuda mucho. Espero que ayude también a quien sea y que a quien se embarque en esta aventura de ser apóstol, pues fenomenal. Esto es una aventuraza que tiene también sus momentos que a veces no son fáciles, pero que, bueno, creyendo en que el Señor está ahí y que nos acompaña y que nos va dando las claves, pues todo es posible. Hasta el fin de los días. Efectivamente. Y con parresía, con valentía. Muchas gracias, Gemma. Vale. Gracias. Gracias.